Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita, una presentación de Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo. Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de Tech. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Colmena está contigo cuando llegas al momento de grandes decisiones. Es importante pensar en tu salud, con el mejor plan para tus planes pensados para ti, con acceso a clínicas privadas de primer nivel. Desde siempre y hoy más que nunca, Colmena está contigo. Y ya estamos en DF en Infinita. Carolina León, periodista del Diario Financiero, nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, queridas. Carolina. ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Muy bien. Muy bien. Gusto de conversar contigo nuevamente de un tema que también ha dado mucho que hablar. A propósito de las 40 horas, las famosas 40 horas. Las famosas 40 horas no paran. Definitivamente no paran. Bueno, les traigo el desarrollo el desenlace de una historia. No sé si se acuerdan, pero cuando entró en vigencia la ley en abril de este año, se armó toda una ola de críticas hacia el gobierno producto de un polémico dictamen de la Dirección del Trabajo, en el que se instruyó que esta primera reducción de jornada de 45 a 44 horas tenía que concentrarse idealmente en un día, cuando no había acuerdo con los trabajadores. Claro. Y lo hablábamos, Carolina, en términos de que entendíamos que el espíritu era... que las personas vieran un cambio en su vida. Vieran un cambio, y que si en realidad por 5 días de la semana me vas a quitar 12 minutos, probablemente no servía mucho. Exactamente. Bueno, de hecho varios trabajadores reclamaron, la CUT exigió un pronunciamiento al respecto. Bueno, el punto es que pese a que la Dirección del Trabajo emitió este dictamen y que se presentó públicamente con la ministra, el director del Trabajo y el subsecretario, hubo una ola de críticas. O sea, hubo un montón de gremios que presentaron requerimientos administrativos para dejarlos sin efectos y otros, además de la vía administrativa, que puede ser un poco más lenta y que es esperable que no va a haber mayor cambio. Hubo empresas que recurrieron a tribunales directamente a pedir que se anulara, que se dejara sin efecto el pronunciamiento. Una de esas empresas presentó un requerimiento ante un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción. Y ya tras finalmente varios meses, la Corte de Apelación de Conce entregó su pronunciamiento y dejó sin efecto el recurso de protección. O sea, dejó sin efecto el dictamen. No. ¿O el recurso de protección? El recurso de protección. Rechazó el recurso. O sea, básicamente le dio un espaldarazo al dictamen de la ET. Claro, consideró que no era arbitrario e ilegal, que es lo que decía el recurso de protección. No tanto exactamente, ¿no? Porque más bien la Corte, respecto a lo cual se pronunció, fue más bien a la forma más que al fondo. O sea, le dijo a la empresa, entiendo sus puntos, pero el recurso de protección no es para esto. Aquí la ley contempla que las quejas en contra de un pronunciamiento administrativo se tienen que ver en los tribunales laborales. O sea, la primera opción era presentar una demanda ante un juzgado laboral. O sea, más que darle un espaldarazo propiamente al fondo del tema de la dirección, lo que hizo fue que, digamos, procesalmente no al lugar, porque esto tiene que verse en otra sede. Le quitó en cierta forma un dolor de cabeza, porque probablemente esto va a desmotivar a que otras entidades optaran por la misma vía ante este pronunciamiento u otros, básicamente. Entonces, claro, uno lo podría mirar y es como una tranquilidad para el servicio de que ya, vía recurso de protección, no se va a lograr nada en la materia. Ahora, igual es un pronunciamiento respaldado y celebrado al interior del gobierno. O sea, yo estuve haciendo consultas en off y al menos en la ET lo miraron con buenos ojos, porque al final es una primera señal. Más al considerar que todavía hay como una batalla judicial entre distintos juzgados laborales en Chile, porque algunos han respaldado a la ET en esto de prohibir que se reduzca la jornada por minutos, otros han dicho que la ley no lo prohibía. Claro. Entonces, claro, porque al final el tema se zanjó vía administrativa. Y eso es lo que molesta tanto a los gremios, porque es como... O sea, la postura que tienen los grandes empresarios de Chile es como, llegamos a un acuerdo con el gobierno para reducir la jornada, bajo estas condiciones. Se aplicó y tú no me estás respetando las condiciones. Me pasa que tengo ahí como el abogado del diablo. Por un lado, entiendo, si yo fuera gremio, efectivamente, dijimos que íbamos a rebajar la jornada y estoy rebajando la jornada tal como me exigiste, 60 minutos. El problema es que 12 minutos no marcan la diferencia. Claro, pero insisto, desde el rol que estoy asumiendo ahora, digo, claramente. Bueno, si a ti no te hacen la diferencia, pero bueno, en el hecho es que había que rebajar y donde la ley no distingue, no veo por qué vas a distinguir tú que eres la dirección. Si ustedes, los parlamentarios, estoy siendo abogado del diablo, si ustedes, los parlamentarios, en su técnica legislativa, no explican bien las cosas,
Claro. No, pero es que el espíritu de la ley, es cierto, el espíritu de la ley hay que respetarlo, pero yo no sé si queda tan claro, habría que leer la ley. Por otro lado, entiendo la posición de quienes dicen, oiga, a mí me quitaron 12 minutos y la verdad es que me hablan de calidad de vida, de llegar un día más temprano a comer con la familia. O sea, 12 minutos. Con 12 minutos ¿what? no vas a hacer una diferencia. O sea, te va a tocar el mismo transporte público, el metro va a estar igual de lleno. No hay mayor diferencia. Ahora, probablemente la queja hay que se rompen las confianzas en cierta forma, porque si pasó esto con esta ley en particular, ¿qué puede pasar en otras discusiones? Claro, pero entonces la solución es que la próxima vez, cuando empieza la desconfianza, entonces uno empieza a sobrelegislar. Vamos a Ese es el legislar problema. para que sea una hora y cuando sea el cambio de hora no me vaya usted a fregar, porque el día que hay un cambio de hora no me vayas tú a imputar que como cambió la hora. Exactamente. No. Y entonces uno ya se pone en un nivel de desconfianza en que cada ley podría durar para siempre, porque efectivamente, bueno, las leyes como los contratos están llamados a cumplirse de buena fe. Y si vamos a partir de la base de la mala fe, bueno, imagínate los contratos, las leyes, todo va a ser infinito en extensión. La mala fe está en cierta forma porque son muchas las causas que están judicializadas, son varias las cadenas de farmacias particularmente que judicializaron esta materia, o sea, los polémicos 12 minutos, y la justicia en cierta forma, bueno, cada juzgado se pronuncia respecto a los antecedentes que recibe, pero algunos le han dado el vamos a los 12 minutos, otros han dicho que no porque no se respeta el espíritu de la normativa, o sea, vamos a tener que esperar que esto escale ya varios a la Corte, claro, y luego la Suprema probablemente. Claro, la pena es que igual la Corte Suprema, bueno, esto va a llegar eventualmente, la Corte Suprema va a emitir un fallo, pero los fallos de la Corte Suprema no obligan a los demás. No. Entonces, es verdad que hay un... Solo es una señal, es como un pseudo precedente, pero sí, claro, cada caso es independiente. De jurisprudencia, cuando no es cierto, cuando hay jurisprudencia que no está conteste, pero quizás este es el tipo de cosa que en vez de dejar que se desgasten en los tribunales, cada uno por su lado, lo que además implica, imagínate la cantidad de pega que tienen los tribunales para que estén llegando más encima estos requerimientos, quizás sería momento de que alguien tomara la ley y, bueno, hiciera una modificación para que quedara claro, ¿no? En algún sentido o en el otro, pero que quede establecido de modo que no sea los tribunales lo que tengan que pronunciarse cada vez. De hecho, esa es la queja de algunos abogados, que lamentablemente la normativa laboral del último año, no solamente las 40 horas, sino que un sinfín ley Karin, el reciente dictamen de la Contraloría sobre los funcionarios públicos y la confianza legítima sí. Básicamente son normativas que de alguna u otra forma, nos guste o no, van a terminar saturando aún más los juzgados de letras del trabajo, que ya están saturados. Exactamente, o sea, ese es un tremendo tema. No olvidar que hay una promesa eterna de levantar un tercer juzgado laboral. Ahora este gobierno se volvió a comprometer con el tema, pero todavía no hay señal concreta de cuándo se va a concretar el proyecto, en qué están pensando concretamente, ahí se desconoce en cierta forma. Bueno, últimamente ha pasado harta cosa laboral. Claro, la pena es que además cuando se empiezan a saturar los juzgados, la justicia, que una de las cosas es que la justicia llegue a tiempo, bueno, empieza a enlentecerse porque los jueces tienen y los tribunales tienen recursos finitos, por lo pronto tienen tiempo finito, entonces cosas importantes pueden empezar a atrasarse. A propósito de la sobredemanda, sobre este punto, mira, pienso un poco en lo que pasaba con los recursos de protección en las ISAPRES, guardando las proporciones, pero era tal el nivel de digamos, sobre trabajo que tenían los tribunales, que bueno, era necesario, lo dijimos tantas veces, que el legislador se hiciera cargo y de una vez por todas, bueno, estableciera, y de hecho lo pedían los propios tribunales, nosotros no podemos seguir tramitando estas cantidades, miles de recursos de protección por lo mismo, todos los días. Sí. Bueno, la reforma laboral de la expresidenta Bachelet, algunas modificaciones y otros cambios que se han hecho a los trámites judiciales como tal, en algún momento lograron reducir los tiempos de las causas laborales. Y se había logrado. El problema es que ahora la sobrecarga es tanta que una denuncia por tutela, por vulneración de derechos fundamentales, fácil se puede demorar 1 año, año y medio, 2 años, imagínate, en tener recién una resolución de primera instancia. Y eso en sí mismo podría ser una vulneración de garantía, ¿no es cierto? De alguna manera. Entonces se produce ese como paradoja. Carolina, tú decías, ha habido varios asuntos vinculados al tema laboral y es inevitable también pensar en lo que ocurrió en estos últimos días a propósito de la salida, la renuncia de quien estaba a cargo de la administración, desde el punto de vista netamente administrativo de la moneda, a propósito de esta tragedia de la muerte de un gaffiter que habría tenido un horario demasiado extenso de trabajo, una jornada muy extensa de trabajo. 18 horas, de acuerdo al informe de la Dirección del Trabajo. Y que fue, claro, un tema que complicó muchísimo a la moneda hasta que ella termina saliendo. Bueno, de hecho, es un tema en estricto rigor, uno mirándolo un poco con distancia, uno podría leer que sigue complicando, porque en cierta forma las señales para abordar la situación igual son complejas o difíciles de entender.
O sea, claro, finalmente renuncia Antonia Rosas la jornada de ayer, pero tras la presión de un sinfín de actores sociales. O sea, se exigieron la denuncia la Asociación Nacional de Funcionarios de la Presidencia de la República, ANFUPRES. A ellos se sumó la CUT, la NEF, varios parlamentarios del oficialismo. O sea, se demoró bastantes semanas ella en tomar una decisión. Y eso se suma además a semanas en las que tampoco se comunicó ella particularmente con la familia. O sea, el tema finalmente se derivó a la ministra del Trabajo, quien ella este pasado lunes informó que la semana pasada se juntó con ellos. Y de hecho la propia ministra lo decía, que le van a hacer llegar un montón de antecedentes e informaciones que la familia solicitó y que todavía no le han hecho llegar pese a que ya la solicitaron. O sea, sí, ¿por qué tanta demora? Perdón, Carolina, y todo esto en el marco de que han pasado 46 días desde el trágico deceso de este pobre hombre. O sea, ha pasado mucho, sí, no. y estas señales al final se suman como un montón de señales medias erráticas que uno ve por parte del gobierno, porque ¿por qué cuesta tanto delegar a la persona o la persona realmente que está a cargo? ¿Por qué no toma el liderazgo del tema? ¿Por qué no se hace cargo? Lógico, que es lo que para eso existen. Porque a veces tienen que ser los fusibles cuando hay una situación y se asume la responsabilidad y ya. Que tal cual. Pero bueno, así funciona. Así es la vida, o sea, un jefe se tiene que hacer política. cargo de sus crisis. La ministra Jara ya planteaba ese lunes cuando le preguntaron por el tema, que estos temas constantemente requieren que haya conversaciones con los funcionarios, los jefes de servicio, y eso en esa situación no se dio. Y se suma a otra señal errática, ustedes lo conversaban antes, el caso Monsalve. Antes de exigir la investigación a Contraloría, la solicitud se dio vuelta a un montón de servicios que se negaron, como siempre la tuvo que haber tomado Contraloría. Es como, ¿por qué se demoran tanto en encauzar las cosas? No, y en este caso, además, que algo que comentamos tantas veces, da con... O sea, justo en el centro del corazón del discurso de este gobierno respecto al tema de los derechos laborales y las 40 horas. O sea, cuando vinculamos lo de las 40 horas, estamos hablando de eso. Bueno, imagínate lo absurdo que parece que se esté hablando de las 40 horas semanales, pero tenías una persona trabajando 18 horas al día. O sea, sin ir más lejos, parece risible, con respeto lo digo, que estemos presentando en tribunales una pelea por los 12 minutos o por una hora, cuando hay un ser humano que trabajó 18 horas y ahí murió. mismo, al lado del presidente. Ahí, o sea, realmente. Bueno, lo hemos analizado, sí. No es nuestro tema la política contigo, Carolina, pero en nuestro bloque político lo hemos conversado tantas veces con los especialistas. Este gobierno ha exhibido una cierta falta, digamos, una cierta... está al debe en el manejo de crisis en general, ¿no? Pareciera que ahí falta alguien que esté, o alguienes, un equipo que esté pensando en resolver las crisis y dar una respuesta adecuada y sobre todo pronta a ciertas cosas que se han sucedido, entre ellas la muerte de este señor. Y la muerte de este gaffiter también se puede relacionar con otra señal de precarización, porque según los antecedentes que hoy día pude hablar con algunas personas, este funcionario estaba a contrata. O sea, ni siquiera era un funcionario a planta. Que ese es y eso ya se dificulta, o sea, y sabemos que no olvidar que la gente Estado, a contrata les renuevan el contrato por año. Cada año. No tienen antigüedad. No tienen antigüedad. Vacaciones, cero condiciones. La Contralora dijo hace unos días que, chiquillos, la legítima confianza ya no la voy a ver yo, se ven tribunales, y los así tribunales que... han dicho que es que requiere 5 años. Y de no hecho, 2, como decía es el último criterio que Sí. ha aplicado la Suprema. Entonces, claro, uno lo ve y piensa que, claro, la situación laboral de esta persona era aún más compleja de lo que uno podría pensar. Y lo que han planteado los funcionarios a través de distintos medios es que ellos vienen hace bastante tiempo con una sobrecarga laboral. No quiero ser defensora del diablo ni nada de eso, pero no es un problema particularmente únicamente este gobierno, sino que prestan una labor que hace bastantes años tiene problemas. Si vamos a apelar, digo, al Estado como empleador, en eso los gobiernos de lado y lado son estructural, culpables. claro. Déjame hacer una nota a pie de página porque algunas personas me han preguntado qué es lo que es la confianza legítima. Legítima, que no. Bueno, la confianza legítima es un principio, digamos, un criterio que supone que un funcionario que ha sido mantenido en su cargo puede asumir la creencia de que va a seguir siendo empleado en ese cargo. Entonces, antes era 2 años, si a mí me renovaban el contrato cada 2 años, yo podía al tercero decir, tengo la legítima confianza, la confianza legítima de que me van a volver a contratar. Y el tema es que ahora, lo decíamos, la Corte ha decidido que en realidad eso ocurre después de 5 años y no de 2, como decía el Contralor Bermúdez. Lo cuento porque muchas personas han leído noticias y como que no se explica por sí mismo qué es. Así que Pau, le agrego algo más, porque aparte de asumir que lo van a volver a renovar, es también asumir que no los pueden llegar a desvincular, porque para desvincularlo también se tiene que abrir un sumario, una investigación, o sea, les da cierta protección laboral a este universo de trabajadores
que para mi sorpresa, de acuerdo a uno de los informes de la Dirección de Presupuestos, son bastantes, son el 56,3% Sí, pues, de los funcionarios del cuando Estado. Ese es el tema. cuando se dictó el estatuto administrativo se suponía que no más del 20% serían trabajadores en esta calidad. Hoy sabemos que son como el 50%. En algún momento también se limitó, se dijo que no, ya se iba a comenzar a limitar esta figura porque eran muchos y se tenían que, para renovarlos, cumplir ciertas condiciones y todo eso, y bueno, se ha traducido un poco en nada. Ya pues. Ay, tanto que hacer. Carolina León, periodista del Diario Financiero, como siempre un gusto tenerte acá en el estudio. Un gusto. Que estén Muchas muy gracias a bien. ustedes, que estén bien. 7 en punto. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1, una presentación de TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y con el mejor plan para tus planes, Colmen.